Muchísimas gracias, presidenta. Ahora ya el vuelo, ya estamos, como se dice, cuando vas en el vuelo, aproximándonos, ¿vale? Y vamos a pasar ahora más a lo terrenal, ¿no? Aproximándonos a tierra. Y vamos a dar paso a la práctica, a los casos de las empresas, porque tenemos que pasar de los ojos en la utopía a los pies en la realidad, como decía Tabaré Vázquez. Por ello, invito a las empresas del panel a que vayan subiendo al escenario a medida que estén terminados de microfonar y aprovecho para agradecerles estar hoy con nosotros y por su generosidad en compartir sus visiones y opiniones. Con este panel nos hemos propuesto mostrar a través de casos y vivencias de empresas del sector cómo la sostenibilidad y la gestión ESG está siendo un elemento clave de competitividad, diferenciación, innovación, financiamiento e inversión. Y también para que os podáis inspirar y generar incluso networking para propuestas colectivas y hacer realidad ese ODS 17, que es la línea de base de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Por ello, cuando estéis ya microfonados todos, ¿quién falta por microfonar? Ah, vale. Sí, bueno, si no os importa voy describiendo los currículums y así vamos avanzando. Por ello contamos con un panel diverso y rico en actitudes y aptitudes y contamos con Pau Pont, que de formación es arquitecto técnico y de profesión constructor. Ha trabajado siempre en empresa constructora desde hace ya 30 años y actualmente es el director de la empresa constructora Alibaz y presidente de la Comisión de Innovación y Sostenibilidad de la asociación. Ello le ha permitido vivir la enorme transformación de la construcción en sí misma a nivel tecnológico y a su vez de las empresas, gracias Pau, y a su vez de las empresas que se han ido adaptando a nuevos procesos técnicos y ahora en estos momentos también a la sostenibilidad como un nuevo giro que es de lo que hablaremos hoy. Gracias, Pau. Sí, ¿pasar? Sí, y así. Marcos, también. Muy bien. Elvira Dávila, de Amere Hijos. Elvira es arquitecto técnico, ingeniero de edificación y madre de 2 adolescentes, que define como su mejor trabajo y no por ello el más fácil. Solidaridad y compasión. Y yo también os diría que si somos capaces de gestionar la adolescencia, somos capaces de gestionar el entorno buca y lo que venga, ¿vale? Ejerce de directora de edificación en Amere Hijos, con lo cual vemos que es posible la diversidad también en las empresas de la construcción. Y desde casi hace 7 años. Su vida laboral siempre ha girado en torno a la construcción y empezó de jefe de obra hace casi 25 años y ha ido evolucionando hasta ahora y casi siempre en empresas constructoras. Define su estado en aprendizaje continuo, ¿vale? Y utilizo una frase de mi buen amigo Ramón Jauregui que a su vez era de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que esto es como la felicidad, que es un camino de perfección, ¿no? O sea, siempre vamos en camino de perfección todos. Gracias y ánimo con todo, Elvira, y sobre todo con la adolescencia. Marcos Martínez, de Edificam, es nuestro joven de la mesa, sin desmerecer al resto, ¿no? Que todos estamos en muy buen estado. Pero es ingeniero técnico industrial en Edificam, Illes desde hace 2 años y desde que entró en el mundo laboral hace 7 años siempre ha estado como ingeniero en una empresa instaladora y mantenedora, tanto en entidades públicas como en privadas. Su interés en participar en esta jornada es para poder enriquecerse con el conocimiento de todos los ponentes y poder aportar también su granito de arena. Gracias, Marcos. Luisa Azpeleta, de Green Building, dirige Green Building y, como dice en su web, es mallorquina, madre. Como veis, las mujeres siempre destacamos eso. Ningún hombre me ha dicho que es padre en sus descripciones. Es madre e ingeniera de caminos a partes iguales. Green Building es una empresa mallorquina especializada en construcción sostenible. Pero además de construir, asesora en ello. Ayuda a particulares que quieren una vivienda más eficiente y saludable y también a constructoras para que puedan hacer este tipo de construcción o de transición a la construcción sostenible. Afirma que la sostenibilidad y la economía circular son un gran reto, pero sobre todo una gran oportunidad y que nuestro sector tiene unas posibilidades enormes que debemos aprovechar para tener un mejor futuro y mejor sociedad. Y ya por último, pero no menos importante, Pep Lluís, de Melchor Mascaró,
Es el director de gestión integral de Melchor Mascaró. Lleva 19 años en la empresa, eso se llama lealtad. Y primero llevando el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y desde 2010 también como responsable en calidad, medio ambiente y responsabilidad social. O sea que los procesos son lo tuyo. Su empresa es muy participativa desde siempre, todos lo sabemos, y les encanta poder compartir sus vivencias y conocimientos y también aprender de otras visiones sobre los temas relacionados con la sostenibilidad. Gracias, Pere Lluís, y gracias a todos por estar aquí. Empezamos con el panel que hemos preparado, porque las cosas se preparan, y vamos a empezar con el primer bloque. Hemos escuchado durante toda la mañana, ¿no? Y supongo que como empresas convencidas que sois, que tenemos clara que la importancia de la sostenibilidad como parte crucial de la estrategia y la operativa, ¿no? Y particularmente de las empresas del sector de construcción, que ya hemos oído reiteradamente que somos palanca en la Unión Europea para la transición a un modelo económico más justo, ético y sostenible. Pero me gustaría iniciar el debate también, como Toni, un poco provocando, ¿no? Porque también a estas horas tenemos que ya un poco despertarnos de nuevo. Y si bien estando de acuerdo en lo anterior, ¿consideráis que está maduro el tema en las empresas y en el sector, el tema de que la sostenibilidad es un tema crucial para el futuro de la economía y la sociedad? Y en vuestra empresa, ¿es importante este tema? La sostenibilidad, la gestión responsable, ESG, la gestión de impactos positivos, ¿y por qué? ¿Y cómo lo llamáis también? Comenzamos con Pau, porque por orden alfabético hicimos el criterio también, y por orden alfabético, Pau, lo primero. Alfabético de empresa. De empresa. Sí, de empresa, perdón. Vale, gracias, Isabel. Bueno, pues sí, hoy nos hemos autobombardeado de conceptos, todos estos conceptos, sostenibilidad, kilómetro cero, descarbonización, y yo creo que es difícil, y se nos hace difícil muchas veces, llevar estos conceptos a nuestra vida cotidiana. Cuando la asociación me invitó a participar en la comisión, empezamos a tener reuniones y empezar a poner cosas e ideas sobre la mesa, y en un momento dado, Joan, de la asociación, dijo algo así como, bueno, creo que estamos empezando a tocar con los pies en la tierra. Y yo creo que dio un poquito en el clavo. Creo que al final todos estos conceptos, bajo mi punto de vista, los podemos traducir en sentido común. Todo esto es sentido común y pura lógica. Por esto creo que las empresas constructoras de aquí estamos haciendo sostenibilidad quizás sin ponerle esos nombres y poner en cada cosa en su sitio. Basta ver un poco lo que hemos pulsado con la guía que hemos sacado, pulsamos a las empresas a ver qué cosas estaban haciendo y realmente estaban haciendo muchas cosas. Y no de ahora, de este mes, ni hace 6 meses. De años atrás estaban haciendo acciones orientadas en las 3 patas que estábamos hablando. Tema de medio ambiente, de economía y en lo social. Porque yo creo que es de sentido común el que en la empresa se ahorre agua, es de sentido común que ahorremos energía, que con la tecnología actual produzcamos energía verde. Es de sentido común que usemos materiales, como decía Cristina, de kilómetro cero, que tengan un fácil reciclado, que usemos materiales que compremos en los comercios locales para favorecer esta economía circular que hablábamos, que nuestras empresas hagamos acciones para hacerlas más atractivas, que al final tengamos empresas en que la gente quiera venir a trabajar porque vea que nuestras empresas se está cuidando al trabajador a nivel de esa seguridad, y no digo laboral, sino esa seguridad física, real, que seamos empresas que podamos estar contentos de que en las que se pueda conciliar un poco más. Entonces, creo que de verdad estamos haciendo, las empresas constructoras de aquí, sostenibilidad de hace tiempo, con palabras mayúsculas, quizás sin darle este nombre. Me decía sobre el tema de si era importante para nosotros. Hombre, yo creo que sí, pero creo que ya al final el tema de la importancia ha pasado a un segundo plano. Como decíamos, esto yo lo comparo como una especie de tren. Podemos ir más rápidos, más lentos, pero al final la estación a la que llegamos creo que está clara. Creo además
que todas las acciones que nosotros hagamos a nivel, hablo ya de constructores del sector, que tengan una cierta importancia, una cierta repercusión, se tienen que explicar. Creo que las tenemos que dar a conocer. Basta ver un poco lo que ahora, dos noticias que el otro día, cuando preparaba un poco la charla, me vinieron a la cabeza, de empresas de otros sectores que han hecho. Pues, hemos oído hablar de la empresa esta turística que está cogiendo todo su excedente de las cocinas de residuos y los está dando al payés, que a su vez es el que le está vendiendo otra vez las hortalizas. O sea, es una tontería. Si lo pensamos realmente, decimos, esto tiene toda la lógica del mundo, sí, y es una cosa de sentido común. Bueno, pero pues se está haciendo. Y quizás les ha costado mucho trabajo hacer eso. Pero bueno, lo hacen y lo explican. Y creo que nosotros, a nivel de constructores, tendríamos que hacer algo similar. Sí. Todo lo que hagamos creo que lo tendríamos que poder explicar. Muy bien. Elvira, vosotros. Bueno, yo en este tema era la parte escéptica cuando empecé con el tema de la sostenibilidad y formar parte de la comisión de la asociación. Era un poco escéptica, porque yo piso con los pies en el suelo cada día, me enfrento a retos en la parte de construcción y la ejecución de las obras, y es pelea constante, pero tengo que decir que me han captado, o me están empezando a captar. Desde las empresas, efectivamente, como dice Pau, se llevan haciendo cosas hace muchos años. Muchas cosas se hacen por una necesidad de tener un sello de calidad, un sello medioambiental, porque luego tienes que poder acceder a las licitaciones públicas, pero creo que esto nos ha llevado a que seguimos una dinámica que ya estamos estamos interiorizando ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parecen más importantes y deberíamos de trabajar mucho más en ello es el tema del personal, o sea, de la parte social es tan importante o más que la parte medioambiental. La parte medioambiental creo que toda la sociedad tiene claro a dónde vamos. Toda la sociedad tiene claro que hay un cambio climático. Toda la sociedad tiene claro que ahora tienen que emplear vehículos eléctricos, que ahora tienes que ahorrar agua, que tienes que reutilizar los materiales. Eso más o menos la sociedad lo tiene claro. El problema es que tenemos que cuidar mucho los recursos humanos. En los recursos humanos estamos perdiendo un valor muy importante de todo lo que estábamos hablando de buscar nuevos materiales y de utilizar nuevas técnicas y tal. ¿Quién pone eso en marcha? ¿Quién lo va a ejecutar? El capital humano. O sea, al final, si nosotros no tenemos a la gente, estoy hablando en general como sociedad, a la gente integrada, a la gente concienciada, a la gente formada, a la gente con necesidad de aprender, de formarse, de poder llevar a cabo todo esto que llamamos economía circular, por ejemplo, o uso de nuevos materiales, pues no tendremos ninguna perspectiva de futuro. La formación de la sociedad o la parte didáctica de todo esto creo que es un gran caballo de batalla. Y considero que estamos en el buen camino, sí. ¿Que queda muchísimo que hacer? Muchísimo que hacer. Muy bien. Gracias, Elvira. Marcos. Bueno, yo seré un poquito más conciso y directo. Sí. Yo creo que lo que sería la palabra sostenibilidad creo que no es algo que hemos inventado hoy. Creo que ya existía, solo que ahora le hemos dado un poco más de importancia. Y bueno, a mi punto de vista, que trabajo más en sector privado de lujo, considero que el tema está ahí, pero no es maduro. Falta un poco de concienciación, de formación y de saber exactamente hacia dónde nos queremos enfocar. Es decir, yo siempre pongo un poco la idea, un proyecto sostenible, básicamente lo podríamos ver como un reloj con engranajes. Aunque falle un solo engranaje, ya nuestro proyecto no va a ser sostenible, ¿de acuerdo? Pondré un ejemplo muy claro. Hace poco hicimos una obra, hemos aumentado energías renovables, geotermias, todo lo más ecológico posible, renovación, reutilización. Y cuando ya acabamos el proyecto,
el cliente contrató una jardinería aparte y nos encontramos con que se habían plantado aguacateros, plantas tropicales, y luego al ver la factura de agua que el cliente nos mandó dijimos, ostras, hemos hecho un proyecto claramente sostenible y al final, con perdón por la palabra, la hemos cagado. No se ha informado al cliente final que es un proyecto sostenible, hacia dónde va enfocado, y sobre todo aquí en Mallorca, que tenemos la problemática del recurso hídrico. Y al fin y al cabo, esa casa, pues sí, se han cumplido patrones para llegar a ser sostenible, pero la hemos fallado al final. Es por ello que yo creo que, aparte de los aquí presentes, creo que la concienciación de lo que sería un proyecto sostenible debe de quedar muy claro, sobre todo desde las bases, desde nuestros niños, desde la educación, los colegios, porque si esto no lo vamos promoviendo y sobre todo motivando a la gente, no vamos a llegar a ningún lado. O sea que lo de ese 17, ese que decimos tanto, también en toda la cadena de valor del sector, no solo y de la sociedad, ¿no? Pero del sector también, ¿no? Porque Correcto. el constructor hace su parte, pero tiene que ir aguas arriba y aguas abajo. Y Luisa, ¿tú cómo lo ves? Que tú eres genéticamente. Claro, yo realmente es verdad que bueno, no tengo mi mejor voz hoy, pero bueno, lo voy a intentar. Claro, Green Building es verdad que ya es una empresa joven y ya nace, ¿no?, un poco con el ADN y la sostenibilidad como parte de la misión, que además creo que es un poquito lo que pasa con muchas empresas jóvenes, ¿no? O sea, que ya muchas meten criterios de responsabilidad social, ambiental y demás, porque realmente es donde nos está llevando la sociedad. Entonces, a tu pregunta de si está o no maduro, yo creo que no. Yo creo que es verdad que se han hecho cosas, pero no de una manera estructurada y además, sobre todo, que es que la sostenibilidad uno solo es casi una utopía. O sea, al final necesitamos que todos nos involucremos y que realmente toda la cadena de valor esté sincronizada, un poquito lo que decía Marcos, ¿no? Pero no solo a nivel de un proyecto, estamos hablando a nivel de sector. Entonces, ¿está maduro? No, si estamos en las primeras jornadas. No, o sea, ¿cómo vamos a hablar de madurez si es el primer año que esto nos falta mucho? Ahora, que hay muchas cosas hechas y que tenemos un puzzle que quizás es cuestión de acabar de montarlo. Sí, tenemos muchas piezas del puzzle. Todas, no, pero muchas. Ahora, nos falta vertebrarlas, nos falta integrarlas y nos falta un poco de esa cooperación y ese generar una buena base para que esto sea viable. Muy bien, Luisa. ¿Lluís? ¿Vosotros? Bueno, yo voy a coger la última parte de tu pregunta, que no la ha contestado nadie, Muy bien. que es Muchas gracias. ¿cómo llamamos a esto? Y en las presentaciones anteriores se ha hablado de qué nombre se le pone, de economía circular, sí, los errores de concepto. Claro, nosotros cuando en el 2010 empezamos a mirar cosas de estas, se habla de responsabilidad social corporativa. De hecho, incluso el Gobierno Balear creó una dirección general con ese nombre y, bueno, lo que tiene la COE, la responsabilidad social empresarial corporativa. Y esto poco a poco ha ido evolucionando y ahora se habla más de sostenibilidad. Yo, personalmente, creo que es más apropiado a nivel global el nombre de sostenibilidad. De hecho, en la guía que se ha creado no se habla solo de la parte de cómo se construye, sino se habla de cómo se proyecta, que no vendría a ser propiamente el constructor, pero también, ¿no?, un poco a raíz de lo que decía Marcos, ¿qué hace después el usuario con ese, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de muchos factores, esa economía circular que nos lleva a la sostenibilidad, y uno de los factores es la responsabilidad social que tenga la empresa. Pero aparte de la responsabilidad social, está la responsabilidad social del cliente, de la sociedad en general, de los usuarios. Y otro punto que tengo que decir que me ha sorprendido gratamente de toda la jornada de hoy es que se ha mirado de salir del foco únicamente del medio ambiente, que obviamente es muy importante y más que nada porque, como decíamos antes, Marte no tiene playa, pero se ha hablado sobre todo de la parte económica, es decir, si nosotros queremos ser súper sostenibles, pero pasado mañana vamos a la quiebra, no vamos a poder hacer nada. Y se ha tratado sobre todo también se ha tratado el tema social. Claro, yo a lo mejor porque vengo de la parte más, inicialmente, de la prevención de riesgos laborales, entonces el tema social tenemos más implicado, yo encuentro que esa parte es muy importante. No nos podemos olvidar, pues, como decía antes, de la gente que tiene que desarrollar eso en nuestras empresas, ¿no?
Y yo ahí tengo que decir que, como decía al principio también Pau, ¿no? Que muchas veces no sabemos, nosotros empezamos a sacar un certificado y estas cosas. Dijimos, bueno, ¿y esto de la responsabilidad social qué es? ¿Qué tenemos que...? Y empezamos a decir, pero si esto hacemos algo, si tenemos unos beneficios más allá de lo que dice el convenio de construcción o tal, para los trabajadores, o tenemos que ayudamos a los ayuntamientos del entorno para cuando celebran fiestas, les proporcionamos las vallas, la señalización y tal, y contribuimos a la sociedad de nuestros propios operarios. Y esos conceptos a veces, parece que sostenibilidad tiene que ser pues, que no emitas CO2 y que ayudes al tercer mundo, pero realmente empieza por la persona que tenemos al lado, por darle las mejores condiciones laborales, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo, poco a raíz de lo que se ha comentado al principio, de que la edad media de la población ha crecido mucho, nuestro último proyecto, por ejemplo, está enfocado a temas de salud, pero más allá del ámbito laboral. Porque al final nuestra media son personas de 45 a 48 años, 15 años de antigüedad en la empresa, pero claro, son personas que ya empiezan a tener pues, sus achaques, no sé qué, y bueno, pues estamos buscando pues, otras cosas, ¿no? para potenciar estas cosas. Al final, yo estoy con todos los demás miembros de la mesa, nos falta mucho por hacer, pero también a veces no somos conscientes de que ya hemos hecho cosas, sí, aunque no le hayamos puesto el nombre como tal. Me gusta mucho esta aproximación y Sandra sabe que soy súper integrista con esto de que la sostenibilidad no es solo medioambiental y recuperar la RSC, porque yo estuve involucrada en el movimiento de génesis de este concepto en España hace más de 25 años y me gusta mucho porque a mí hace poco una clienta me preguntó, ¿entonces la RSC ha muerto? Y digo, bueno, no me han invitado al funeral, pero... o sea, quiero decir que no importan, o sea, es que somos a veces maximalistas, ¿no? Enterramos una cosa para que pueda venir otra. No, es que tiene que convivir todo, ¿no? Un poco. Y me gusta mucho vuestra aproximación siempre más social, ¿no? Como tú dices, vosotros nació más desde esa génesis social y todo, ¿no? Y os instaría a todos un poco que no perdamos esta perspectiva de la S, ¿no? La S en mayúsculas de sostenibilidad, que es la parte social, ¿no? La sociolaboral, y que además en vuestro sector, que sois el gran vertebrador sociolaboral y económico en la economía. Tony ya lo ha dicho, ¿no? Pero a nivel de la economía europea y española es crucial, ¿no? Y vosotros, tú ya lo has empezado a comentar, ¿no? Pero si quieres añadir algo más, Lluís, de ¿cómo lo veis en vuestro sector ese tema más social? ¿Se orgullece el sector de esta cuestión más social o también es un tema de que ahora le están apretando mucho por lo medioambiental y ese tema se está quedando aparcado? A ver, ¿Cómo está ocurriendo este tema? Yo siempre he valorado y creo que es el motivo de que yo hoy pueda estar aquí representando a Melchor Mascaró, creo que, y como yo otras empresas, es porque en los momentos más críticos de la anterior crisis, ¿no? 2010, 2011, que muchas empresas tuvimos que acudir a expedientes de regulación de empleo, a diferentes medidas, pues sencillamente porque no llegábamos a ningún sitio, el que la plantilla, el que las personas que estamos en la organización se sintieran que no era el número tal, sino que era pues, Lluís Cobos con su nombre y sus apellidos y su cara, pues facilitó muchísimo pues, que esos ERE fueran menos traumáticos, que hubiera gente incluso pues, que se ofrecía a la empresa pues, para estar un tiempo en el paro, para hacer una serie de medidas en momentos muy complicados que ayudaron a mantener la empresa y ese mantenimiento de la empresa en parte se debía a su implicación anterior con los trabajadores. Es decir, si el trabajador no hubiera tenido esa sensación de que él era una parte importante para la organización, difícilmente hubiéramos podido sobrevivir de la misma manera. A lo mejor estaríamos aquí, pero a lo mejor no seríamos una empresa de 400 y pico personas en construcción, seríamos de 20 o de 30 o de 50, no lo sé. Entonces yo creo que esa parte social tiene mucha implicación en la continuidad de las empresas, ¿no? En la sostenibilidad. Exacto. ¿No? Hace años leí un estudio que decía que las empresas centenarias
apostaban por los trabajadores. Así es. Entonces, bueno, nosotros llevamos casi 50 años como sociedad anónima, casi 70 años como empresa, bueno, a ver si 30 más y llegamos. Sí, sí. Muchas gracias, Javier. Sí. Luisa, ¿tú cómo lo ves? Porque... Yo estoy completamente de acuerdo, pero además yo estoy mucho con lo que ha dicho Cristina, son las tres patas. O sea, es el medio ambiente, es lo social y es lo económico. Si la empresa no es viable económicamente, no le estamos haciendo un favor a nadie. O sea, ni a los trabajadores que no van a tener la seguridad para tener, o sea, porque al final tu seguridad en tu puesto de trabajo está porque crees en la viabilidad de esa empresa. Si vas pensando que la empresa no sabe si va a durar un año, va a durar 3 meses, eso no es seguridad tampoco, ¿no? Entonces, al final, yo creo que las tres patas son importantes. El medio ambiente es importantísimo, sí, vivimos en este mundo y como no lo cuidemos un poco, no vamos a estar. Y además la construcción, como han remarcado, somos un gran consumidor de energía, un gran consumidor de recursos y, ojo, uno de los sectores que más capacidad tenemos para reducirlo, que eso también es muy importante. Eso también ¿no? es verdad, o sea, sí. no es solo que consumamos mucho, es que tenemos una capacidad de reducir el consumo de energía brutal que creo que ningún sector tiene unas reducciones que se puede llegar a hablar de un 80%. Sí. O sea, eso no lo tiene De nadie. hecho, la Unión Europea lo llama como el sector con más capacidad de transición y reconversión. Es que lo tenemos. O sea, no solo somos una palanca, es que somos la clave de esa atención. Por tanto, no podemos dejar... El tema medioambiental es muy importante, pero claro, obviamente va ligado al social. O sea, si cuidamos el medio ambiente y no cuidamos a las personas, en el fondo no estamos cuidando el medio ambiente porque las personas también formamos parte del medio ambiente, ¿no? O sea, al final sacar a las personas de allí no tiene sentido y, como digo, la parte económica tampoco podemos dejarla. Por tanto, yo abogo mucho por lo que decía Cristina y en realidad es lo que proponen casi todo el Green Building Council y todo esto, que es, las tres patas son muy importantes y las tres hay que tratarlas con el mismo mimo. Muy bien. Marcos, que tú tienes una aproximación muy interesante que compartir, ¿no? Bueno, y aquí me voy a permitir un poco el lujo de coger ese 9% que Javier decía. Bueno, me remito a la realidad. Estamos aquí todos nosotros y creo que el más joven soy yo. Y aquí me gustaría dar un toque de atención a todos vosotros. ¿Cómo puede ser que queramos hacer una jornada de construcción sostenible si la sociedad, o sea, si las generaciones futuras que se tienen que encargar de ello desean ser tiktokers, youtubers y cosas de estas? No sé, yo creo que tenemos un gran problema y a la realidad me remito. Hoy en día ya estamos viendo que falta personal, no hay gente joven en las obras, no existe, por así decirlo, una motivación. Y con mucha gente que he trabajado me decían, bueno, ya llegarán, ya hará algo la educación. Yo creo que no. Yo creo que la educación tiene que hacer su trabajo, pero nosotros también tenemos que dar el paso. Por ejemplo, ¿por qué no nos animamos a ir a institutos, a universidades, a hacer charlas, a mostrar a la gente cuál es nuestro trabajo? Yo hace poco a mi sobrino de 7 años le dije, oye, ¿qué es un arquitecto? El chico me lo contestó. Y luego le pregunté, ¿y qué es un ingeniero? Dijo, hombre, Tito, pues el que ingenia, es que es algo claro, ¿no? Y digo, hay cosas que no sabe la gente y creo que esto es un trabajo bastante bonito, tenemos mucho por hacer, pero tenemos que enseñar a la gente joven, tenemos que mostrarle todo lo que queremos hacer. Por lo tanto, tanto como empresas, como administraciones, como todos tenemos que hacer equipo y bueno, sacar esto adelante, porque si no, si pretendemos que el país se forme con youtubers, tiktokers o no sé, cualquier otra cuestión, creo que todos los grandes proyectos que estamos comentando hoy en día no van a ningún lado. Así que os animaría a poner vuestro granito de arena y a dar ese paso. Y conectando con esto, ¿no, Marcos? Lo que también decía Toni, ¿no? De que para apostar por la competitividad del sector tenemos que incorporar talento a todo Exacto. eso, ¿no? Y Javier también lo decía, necesitamos incorporar y hacer atractivo el sector, de que es un sector de alto valor añadido. Y yo creo que también la sostenibilidad es una oportunidad para mejorar la percepción social del alto valor añadido del sector de la construcción, que siempre ha sido considerado como de baja cualificación y de poco valor añadido. Y yo creo que el modo de construir al que vamos tiene más que ver con un sector de alto valor añadido. Elvira, ¿cómo es de importante para vosotros lo social? Bueno, ya lo has comentado. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcos. Y yo añadiría, esto es un problema social de hace años.
Ahora mismo tenemos, yo no sé las estadísticas exactamente, pero sé que dentro de nuestro sector hay muchísima gente joven que quiere ser arquitecto, que quiere ser ingeniero, que quiere ser... Pero ¿quién quiere ser albañil? ¿Quién quiere ser electricista? ¿Quién quiere ser fontanero? ¿Quién quiere ser carpintero? Yo no me los encuentro. O sea, o pasan de querer ser el mejor arquitecta a un tiktoker, como dice él. Pero el grado intermedio, o sea, los oficios que están perdiendo. Esto es un problema muy grave para la construcción. Nuestro sector está perdiendo recursos para poder desarrollar, vuelvo a repetir lo mismo que antes, todo esto que estábamos hablando. O sea, esto nos supone que hay personal poco cualificado, las obras no se ejecutan como se debería. Si la gente no está formada, no puede llevar a cabo estos proyectos que estamos poniendo encima de la mesa. Entonces, es verdad, hay una gran labor social para que la parte social de sostenibilidad salga adelante. Sí, sí. Pues ahí queda también como tarea, ¿no? Importante para todos. Pau, ¿algo que añadir al respecto de esto de lo social? Bueno, ya se ha dicho mucha cosa. Yo voy a hacer una cosa al contrario a todo esto. Perfecto. Voy a daros unos ejemplos de lo que nosotros hacemos a nivel de acciones sociales, porque bueno, todo esto es totalmente cierto y voy a pasar un poco a la práctica. Una de las cosas que hicimos que más contentos estamos y que más respuesta positiva tuvo fue crear una especie de marca que le llamamos nosotros de Alibaz Angels. Alibaz Angels nació con la idea de potenciar el tema de la seguridad en las obras. El concepto era muy claro, era crear el ángel de la guarda, que al final este ángel de la guarda no éramos más que nuestros propios compañeros, que cada uno velaba por la seguridad del otro. Cualquier acción que uno tomaba podía ayudar a la seguridad del otro. ¿Qué hicimos? Hicimos una jornada en un hotel, nos juntamos, contratamos a una coach, hizo juegos, tema muy lúdico, que la gente al final lo agradeció, se lo pasó muy bien. Acabamos con un concurso para los chavales de los trabajadores, concurso de dibujo de qué era la seguridad o qué era el trabajo y la seguridad en el trabajo de sus padres. Bueno, nos lo pasamos todos muy bien y fue una acción que de verdad que la hicimos justo antes de la pandemia, a ver si la volvemos a repetir. La gente nos lo pide y cada vez que hablamos con alguien nos dice, oye, ¿por qué no ponemos en marcha otra cosa? No era una cosa súper especial, era pasar, no sé si estuvimos una mañana o una tarde todos juntos, de pasarlo bien. Y al final son cosas que te quedan en el recuerdo. Hacemos cosas más sencillas. Este año hemos hecho una campaña de protección de la vista. Regalamos a todos los trabajadores unas gafas de alta protección solar. Y la gente estaba muy chula con sus gafas muy elegantes y muy bien. Hacemos temas en verano de protección del tema del golpe de calor. Hacemos unos trípticos informando del tema del golpe de calor. Hacemos trípticos en cuanto a deshidratación. Aportamos agua a las obras para que en la obra siempre haya agua disponible de todos los trabajadores. Acortamos la jornada laboral en los meses de verano, precisamente para esta exposición. Hay tantísimas cosas que se pueden hacer sin hacer grandes dispendios económicos, solo aportando estas cosas, que la gente tenga esta visión de que la empresa está haciendo pequeñas cosas en este ámbito social, que la verdad es que se agradece mucho porque lo notas. Claro, y esto genera un muy buen clima también de trabajo luego. Correcto. Y redunda en muchos temas positivos. Brevemente os voy a pedir, porque son menos cuarto ya, yo siento que soy la diabla del tiempo, pero sí que me gusta, claro, ha quedado muy claro que bueno, pues tenemos que hacer este tránsito de la economía lineal, cuadriculada incluso, hacia la circular, ¿no? ¿Cómo estáis, por ejemplo, Pau, haciendo estos planteamientos o no? Porque es verdad que a lo mejor no estamos aún en el sector tan avanzados en este tema, o sí, ¿vale? Lo digo por ir compartiendo cómo estáis avanzando, planteando estos tránsitos a la economía circular también vosotros, y volvemos a hacer un poco el orden al revés.
Bueno, este tránsito lo estamos haciendo con todas estas acciones. Yo creo que a nivel privado se están haciendo muchísimas cosas. Yo creo que la administración, aunque es verdad, y yo quizás soy muy crédulo, y cuando alguien de la administración me cuenta una cosa, un político me cuenta una cosa, habitualmente me la creo. Porque, no sé, y creo que en este ámbito del tema de la sostenibilidad, creo que la gente es sincera. Lo que pasa es que la administración es muy lenta. La administración es muy lenta, es un gran dinosaurio y muchas veces cuesta que todas estas buenas intenciones se puedan llevar a cabo. Y la paciencia del sector privado es más corta. Muchas veces los empresarios que quieren acometer cosas, bueno, se dan un tiempo. Vamos a estar 6 meses con este proyecto. Si en ese tiempo no se consigue, pues quizás las ideas pierden fuelle. Os pondré un ejemplo, si me permitís, el tema de los ejemplos. Visitamos no hace mucho Mac Insular. Todo el equipo nos fuimos, visitamos Mac Insular. Quien no lo haya hecho, pues le invito a hacerlo. La verdad es que es una maravilla. Yo me quedé muy sorprendido de todo lo que se hace allí y todo el trabajo que hacen me parece fantástico. El problema de Mac es que hay un Mac y es muy inamovible. Está todo aquello como muy engranado y las ideas que puedas aportar, creo que bueno, es difícil entrar. Entramos un poco otra vez con este tema de administración y todo esto. Les dije una cosa, nos atendió el director y estábamos allí, nos explicaban los procesos y le dije, oye, ¿por qué no? Porque nos invitaban a consumir árido reciclado. ¿Tenéis? Porque tenemos mucho, tenéis que consumir árido. Digo, sí, ¿por qué no lo ensacáis? Y me dijeron, ¿por qué lo ensacamos? ¿Para qué lo tenemos que ensacar? Digo, pues porque es que estoy cansado de oír entre nuestros jefes de obra y gente externa que el árido, si se ensacara, se consumiría muchísimo más árido, aunque cobren una pequeña parte por ese árido. Todos hemos hecho el mismo cálculo. Si tenemos que verter árido ensacado en una obra, en un trasdos, aquí somos casi todos constructores, en un trasdos de un muro, hay que hacerlo con la grúa. Si el árido no está ensacado, tengo que enviar un camión a Mac, coger el árido, llevarlo a una campa, una pala, llenarle el saco, volverlo a cargar en un camión, llevarlo a la obra, es mejor no, es más barato comprar árido de cantera. Entonces, emite menos CO2. Emite menos CO2, pero lo estás consumiendo. Con el árido reciclado no estamos consumiendo nada, es un árido que está allí. Y bueno, se quedaron mirando, pero me dio la impresión de que quedaban mirando un poco pensando, bueno, nosotros seguimos con lo nuestro. O sea, creo que la administración tiene que forzar que todos estos procesos y se escuche a las empresas para que todo esto sea mucho más ágil. Hay que fomentar más ese diálogo, ¿no?, entre actores, sí, ¿no? sí. Entre multiactor. ¿Alguna aportación adicional más? Bueno, yo creo que lo que dice Pau es verdad. Yo también estuve en Mac Insular, me quedé sorprendidísima, pero es verdad que llevar a la práctica todo esto es un poco, yo creo que es como un poco bucólico esto, decir, qué bien, tenemos estos áridos para utilizar, pero es verdad, tienen que ser práctico. Si no es práctico y no sale económico, no se utiliza, ¿vale? En cuanto a acciones que pueden hacer un constructor, bueno, nosotros en AMER, bueno, aparte de la parte social que ya hemos hablado, de tener un buen clima laboral, tomando la temperatura mediante encuestas de los trabajadores y sacando conclusiones de todo esto, estamos inscritos en la huella de carbono. También en las obras creo que conviene dar una vuelta al tema del ahorro de agua, del ahorro energético. El otro día hablábamos, no sé si fue en la comisión que hablábamos de poner placas fotovoltaicas en las casetas. Bueno, pues son cosas que se pueden hacer desde nuestra función de constructor, porque la parte, digamos, de prescripción no es nuestra. Es decir, el que se haga un edificio sostenible o no, o que pueda ser eficiente energéticamente o no, no depende directamente de nosotros. Tiene que haber un proyectista que proponga una serie de materiales
kilómetro cero o materiales alternativos, que los haya estudiado, porque el problema que tienen muchas veces es que hay materiales que no llevan su sello CE o no están suficientemente ensayados, pero que se han utilizado toda la vida, ¿vale? Entonces creo que ahí falta, digamos, un poco más de formación, volvemos a lo mismo, investigación de todo esto. Como vamos un poco justos de tiempo, y ya está la presidenta por aquí, yo os diría que ya de continuidad, aparte de añadir algo más, eso que os había pedido, ¿no? El tuit que os queréis dejar hoy y para el futuro, además de si tenéis algo que añadir con respecto a la circular. Marcos. Vale. Yo como titular de hoy me quedaría como pequeños pasos hacia una gran meta. Y lo que sí me gustaría ver hacia un futuro, como mencionas, de 5 a 10 años, sería construcción y sostenibilidad. Llegamos a la meta finalmente. Muy bien. Bueno, yo creo que, yo diría que estamos ante la gran oportunidad de mejorar la imagen de la construcción, que no es la que debería. Mejorar nuestra, llamémosle, productividad vía formación de esto y atracción de talento, que también vendría con la mejora de la imagen, y una gran oportunidad para conseguir una mayor cohesión del sector, porque esta cooperación de la que hablamos al final no deja de ser una mayor colaboración entre todos los agentes y el roce hace de cariño. O sea, si realmente aprendemos a colaborar entre todos, creo que tenemos una gran oportunidad para fortalecer el sector y mejorar su rentabilidad y su atractivo. Muy bien. Puedes extender un poco más, porque me dice Sandra que no ha llegado la presidenta. Yo pensaba que no, sí. a ver, yo a nivel de construcción lo que me gustaría, y es una frase de una compañera mía hace unos años, es que se dejara de considerar construcción antitético de sostenibilidad, sobre todo en la parte medioambiental, ¿no? Y como tuit o como titular sobre sostenibilidad de aquí 10 años, ya puestos a escribir a los Reyes Magos, a mí me gustaría que no hubiera ninguno. Que la sostenibilidad fuera algo tan integrado que ya no fuera ni noticia. Muy bien. Pero bueno, falta mucho. Sí, pero bueno, tenemos que hacer un poco todos, ¿no? Por ello también. Pau, ¿tú qué te gustaría un poco como titular de hoy y el titular que te gustaría ver dentro de 10 años? El titular de hoy está claro, que Constructores camina firme a la sostenibilidad. Y dentro de 10 años, pues cualquier gráfica de datos que hubiéramos conseguido pues bajar estas emisiones que estamos haciendo o bajar la cantidad de residuos que estamos generando, cualquier gráfico que se viera una pauta contraria a lo que estamos haciendo, creo que ya sería un buen título. Más jóvenes, ¿no, Marcos? Más jóvenes. Marcos y Javier, más jóvenes. Elvira, ¿tú cuál sería un poco tu titular de hoy y el que te gustaría ver dentro de 10 años? Estoy muy satisfecha porque no esperaba que tuviera tanto éxito, es verdad, la jornada. No sé por online si ha habido mucho éxito, ¿no? No había online. No había online. Vale. Pero estoy muy satisfecha con esto y a nivel personal creo que he descubierto un camino, digamos, que espero poder seguir formando parte de él, y si me veo en el futuro, espero haber aportado un pequeño grano de arena en todo esto dentro de 10 años, decir, pues yo también formé parte de esto. Muy bien, muy bien. Pues sí, como nos queda algo de tiempo, voy a lanzar la misma pregunta al público. A ver, ¿qué titular os lleváis? ¿Quién se anima a lanzar un titular de qué se lleva del día de hoy y qué titular le gustaría ver dentro de 10 años? Venga, Javier, que tú estás acostumbrado a comunicar. Yo refrendaría el titular que has dicho tú, ¿no? Que la construcción ha iniciado un camino firme hacia la sostenibilidad. Yo creo que ese es un titular perfecto, que si hay alguien por aquí que sepa o que utilice Twitter, pues que lo ponga rápidamente, porque creo que es muy bueno. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a dar un titular de hoy? Sí, perdonad, más que un titular, sí que me gustaría hacer una reflexión, que ya estamos acabando. Sí. Bueno, lo primero de todo, presentarme, Toni Gariz, de la asociación Construim. Somos fabricantes de material de construcción aquí en Baleares. Y
Y bueno, lo primero, darle las gracias a la presidenta, Fanny Ramón, por habernos invitado, a pesar de no estar dentro de CAEP, és a dir, gràcies per aquest acostament. Y bueno, la verdad es que hemos venido, Rosabel y yo creo que nos vamos entusiasmados porque hay grandes oportunidades para mejorar. Creo que es muy importante lo que se ha dicho aquí, en que tenemos que estar más juntos. Hay que hacer coaliciones. Nosotros desde nuestra asociación y con la Consellería de Industria en estos momentos estamos intentando montar un clúster del sector de la construcción. Para la gente que no lo sepa, un clúster, ¿qué es? Un clúster no tiene nada que ver con una asociación. Un clúster, una asociación se monta en 5 minutos con 3 o 4 asociados. Un clúster es ni más ni menos algo tan complicado y difícil que juntar todo el sector de la construcción, arquitectos, promotores, constructores y fabricantes, con un solo propósito, que es el de innovar. Si queremos conseguir estos retos, no me cabe duda que la innovación va a ser nuestro gran reto. Recordar que en Baleares somos los últimos en I+D+I. En España lo mismo, somos los últimos de Europa. El sector de la construcción pensamos que tiene mucho recorrido en este sentido y los fabricantes todavía más. Hay cosas como fabricantes que nos preocupan mucho y es de que, por ejemplo, a veces se banaliza el tema de la sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, hemos visto promociones públicas que van con la bandera de sostenibles, pero que se están trayendo materiales de construcción de la península, que se están construyendo con constructoras que no son mallorquinas. Y se está hablando de kilómetro cero. Es decir, como fabricantes nos sorprende que a veces se diga, y esto nos encontramos cada 2 por 3 en nuestras fábricas, que nos venga algún cliente y nos hable de materiales naturales como si fueran súper sostenibles. O sea, y nosotros lo primero que pedimos es seriedad. ¿Seriedad en qué sentido? En que se pidan, por ejemplo, declaraciones ambientales de producto. Es decir, las DAPs lo que miran en cuanto a materiales es desde que nace el material hasta que muere, el impacto ambiental que tienen. Y bueno, es un poquito esta reflexión que me gustaría hacer. Y ya digo, estamos en este proceso de montar este clúster y creo que todo el sector deberíamos de estar dentro para conseguir estos retos, porque si no estamos unidos no lo vamos a conseguir. Sí. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a ir concluyendo. Os pediría un aplauso para la mesa, que lo han hecho muy bien.